Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Kafka. Franz Kafka nació en 1883 y murió en 1924. Fue un famoso escritor de origen judío, aunque escribió su obra en alemán. Está considerado como uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. En su novelística destaca el realismo y la fantasía, con protagonistas aislados que están claramente enfrentados a situaciones extrañas o, podemos decir, surrealistas. Su obra ha sido descrita como la exploración de temas diversos relacionados con la alienación, la ansiedad existencial, la culpa y el absurdo. Y su estilo literario ha sido también asociado con el existencialismo, el socialismo y el marxismo e influenciado por el judaísmo. Entre sus obras más conocidas se incluyen La Metamorfosis, una extraordinaria novela o cuento, podríamos decir, El Proceso o La Prueba y El Castillo. El famoso término kafkiano, proveniente de su apellido, se refiere a aquellas situaciones que son absurdamente complicadas, extrañas, irreales, como las que describía Kafka en sus novelas y en sus cuentos. El adjetivo kafkiano, por lo tanto, se aplica a situaciones absurdas y fantásticas, claramente referidas también al universo angustioso y opresivo descrito por este gran escritor. Solo unas pocas obras de Kafka fueron publicadas durante su vida. La mayor parte, incluyendo trabajos incompletos, fueron publicados por su amigo Max Brod tras su muerte, quien ignoró los deseos del autor de que los manuscritos fueran destruidos. A partir de ahora comentaré algunas frases de Kafka, algunas citas célebres. La primera que quiero comentar es la siguiente. Si encuentras a alguien que te hace sonreír, que te mira a menudo para ver si estás bien, que cuida de ti y quiere lo mejor para ti, que te ama y respeta, no lo dejes ir. Gente así es difícil de encontrar. En efecto, porque él conocía muy bien la bondad y la maldad humanas, y por lo tanto se posiciona claramente a favor de la bondad, a favor del amor, a favor de la ternura, del afecto, de la comprensión, como es natural y como es lógico. De hecho, gran parte de su obra pone de manifiesto la absurdidad de la existencia invadida o destruida por el mal. Y por lo tanto es entendible perfectamente que afirme la significación del amor, del respeto, de la consideración, en definitiva, como, diríamos, la base sobre la que se puede vivir mejor, sin ninguna duda. De hecho, él critica en sus obras, en sus novelas, en sus cuentos, en sus relatos, la deshumanización del mundo que le tocó vivir, que por supuesto es también el mundo en el que estamos actualmente, y por tanto sus obras reflejan una realidad existente que todavía sigue presente entre nosotros de otras maneras, de otras formas, con un cambio civilizatorio, por supuesto, pero la esencia de los problemas que ya ocurrían en su tiempo se siguen repitiendo actualmente. En otra de sus frases dice Kafka lo siguiente: todo aquello que estás buscando también te está buscando a ti. Establece una especie de reciprocidad entre lo que buscas y lo que te está buscando, porque se entiende que te está buscando a ti por la razón de que es algo que tú deseas y que te conviene al desearlo, y por lo tanto diríamos que hay una atracción recíproca indiscutible. En cuanto a otras frases, por ejemplo, él se muestra también muy agudo en lo que expresa y, por ejemplo, dice: hay problemas que jamás hubiéramos resuelto si fueran realmente nuestros problemas. A veces se resuelven mejor los problemas que no nos afectan directamente que los que realmente nos pueden afectar de una manera más plena o más contundente. Esa es otra de las contradicciones de la existencia, de la vida, de las que él sabía mucho o muchísimo, podríamos decir. En otra de sus frases dice Kafka: lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, lo que tú prefieras. Aquí en esta frase se refiere a un cierto tipo de relativismo vital, podríamos decir, en la que depende de las interpretaciones de las personas, algo que puede parecer mal o negativo puede considerarse como indiferente o como bueno, dependiendo, diríamos, el sistema de valoración ética que se utilice, y también dependiendo de las interpretaciones que se realicen, aunque considero que hay cosas que indudablemente están mal y otras que están bien, desde unos criterios éticos, diríamos, racionales o razonables, pero en cualquier caso en el mundo existen infinidad de interpretaciones acerca de los hechos, de los actos, de las actitudes,
etcétera, y por lo tanto así lo interpreta el propio Kafka. Y luego hay otra de sus frases también extraordinariamente brillante, que no puedo resistirme a comentar, y en la que dice: nunca imaginé que tantos días finalmente harían una vida tan pequeña. En efecto, porque él veía lo absurdo de la vida en su tiempo. Estamos hablando del primer tercio, de los primeros 20 o 24 años del siglo XX, donde él desarrolló la mayor parte de su actividad literaria como escritor, y él rechazaba en cierto sentido el aburrimiento, la monotonía, el tedio de la vida, y por lo tanto pues se entiende perfectamente que dijera esta frase, porque aunque él hizo cosas grandes con sus obras, por supuesto sus novelas son muy importantes, ciertamente él consideraba que mucha gente vivía de forma anodina, de forma, diríamos, demasiado pequeña, sin hacer o intentar hacer grandes cosas, y por lo tanto para él era una vida pequeña. Por eso él quiso desarrollar una labor literaria profunda, amplia, extensa, y lo consiguió realmente. Y además pues tenía una fuerza de voluntad muy considerable y una tenacidad envidiable, y por lo tanto pues él observa la realidad de su tiempo, las vidas grises de muchos de sus contemporáneos, y eso pues parece que no le convence, y de alguna manera lo critica también a lo largo de sus obras de una forma no explícita, pero sí implícita en sus textos, podríamos decir. A continuación, quiero comentar otra frase de Franz Kafka en la que dice: el significado de la vida es que se detiene. Realmente es una frase maravillosa. Aquí la detención se refiere indudablemente a la muerte, por supuesto. Es la detención de toda acción, de toda reacción, de las palabras, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que realizamos, de lo que escribimos, de lo que pensamos, de todo. En definitiva, la vida tiene un extraordinario significado porque se acaba, porque se termina de una manera inexorable e inevitable. Y por lo tanto, eso es lo que nos hace vivir con más intensidad, con más fuerza, con más intenciones, con más ganas, con más energía, de alguna manera, siendo conscientes de nuestra mortalidad, de lo que él, por otra parte, era muy consciente. Además, él murió pues joven por una enfermedad que padecía, y pues siempre tuvo presente la cuestión de la finitud humana, y en esta frase queda reflejado su pensamiento al respecto de una manera inequívoca. En otra de sus frases dice Kafka: no dejes que el mal te confunda y creas que puedes tener secretos para él, porque la inmensidad del mal es tal que no puede haber secretos para todo lo negativo, todo lo malo que existe en la vida, y eso es algo que él tiene muy claro y lo refleja también en sus novelas, por ejemplo en El proceso, en El castillo, etc. Incluso él reconoce que durante su vida, aunque tuvo una relación amorosa con una mujer, etc., y tenía amistades, llevó una vida bastante retirada en general, y eso también se refleja en alguna de sus frases y también en su literatura, en su obra escrita, en sus obras escritas. Y dice: hay ocasiones en que estoy convencido de que no soy apto para ninguna relación humana. Podemos decir que está exagerando, pero sí es verdad que tenía un carácter más bien solitario, y diríamos toda su fantasía, todas sus ideas, o gran parte de ellas, quedan expresadas en su novelística, en sus novelas, y diríamos que luego en la vida real, en la vida diaria, no era especialmente afable o especialmente sociable, podríamos decir. Eso es cierto, pero es evidente que también tuvo conocidos, amigos, una relación amorosa, como ya dije hace un momento, etc. También por ejemplo, hace consideraciones muy agudas, por ejemplo, sobre la soltería. En una frase dice: el soltero se resigna, aparentemente por su propia voluntad y en plena vida, a un espacio vacío, cada vez más pequeño, y se muere, le basta el ataúd. En efecto, diríamos que él está convencido de la importancia de las relaciones afectivas, de las relaciones sociales,
y por lo tanto le parece como algo tremendamente pues negativo, pues el aislamiento social o una actitud de soledad, sino absoluta, bastante dura, como es la de la soltería, por ejemplo, y también nota, porque tenía una gran sensibilidad, y eso se refleja en sus novelas, pues la sensación de que los espacios se reducían al estar una persona aislada, sin relaciones amorosas o sin relación amorosa y sin afectividad o con menos amigos, etcétera, y por lo tanto eso le parecía algo claramente indeseable. En cualquier caso, pues él lo manifiesta de esta manera tan explícita. En otra de sus frases, pues ya manifiesta pues un cierto sentido optimista de la realidad, de la vida, y dice: no desesperes ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives. En efecto, la vida es fuerza, es energía, es actitud para vencer los problemas, para vencer las dificultades y para superar los problemas, y esa es la realidad de la vida, en el fondo, aunque a veces no lo reconocemos suficientemente, y eso es lo que él quiere expresar en esta frase, o una de las cosas al menos que quiere pues hacer explícita, y lo consigue claramente. En otra de sus frases, Kafka reflexiona sobre la fugacidad y la brevedad de la vida humana, y dice: la historia de los hombres es un instante entre dos pasos de un caminante. Ya no se refiere solamente a la vida humana, habla de la historia de los hombres en general. Por lo tanto, pues efectivamente, la brevedad de los días que componen una vida es tal que le hace reflexionar a Kafka de esta forma. En cuanto pues al valor de la lectura de los libros, pues él expresa también sus opiniones y dice que si el libro que leemos no nos despierta como un puñetazo en la cabeza, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada. Yo me atrevo a decir que en su cuento La Metamorfosis, o novela corta o cuento, como lo queramos catalogar, pues ahí es una obra maravillosa donde expresa la angustia, diríamos la ansiedad, el absurdo de la vida, con el ejemplo de la conversión de una persona en un insecto. Y eso pues da lugar a muchísimas reflexiones, análisis sobre la soledad, sobre la sensación de absurdo, sobre los problemas de tipo social, sobre la psicología humana, etc. Por lo tanto, pues él estaba a favor de reflexionar sobre este tipo de cuestiones que están relacionadas, por supuesto, con el existencialismo y también con el humanismo, podríamos decir. Él busca una vida más humanizada, una realidad realmente vivible para las personas, en que haya más sentido, más significados, más claros, menos confusiones, etcétera. Y es algo que él no encontró pues en la época en la que vivió. Hay que tener en cuenta que vivió especialmente, pues sobre todo en los primeros 24 años del siglo XX, aunque había nacido anteriormente, pero diríamos su vida transcurrió a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En otra de sus frases u oraciones dice: el aislamiento es una forma de conocernos a nosotros mismos. En efecto, es una forma de concentrarse en cómo uno siente, en lo que uno siente, en lo que uno piensa, y pues eso es algo enriquecedor, es algo positivo, porque de esa manera descubrimos lo que nos apasiona, lo que nos es indiferente, lo que queremos conseguir o intentar conseguir en la propia existencia, etcétera. Y por lo tanto es algo positivo en el fondo, un aislamiento querido, o pues unos momentos de reflexión o de concentración, etcétera. Por otra parte, también en relación con la cuestión de la fortuna, de la suerte, etcétera, tiene otra frase también muy sugeridora, Franz Kafka, en la que dice: la fortuna es comprender que el suelo sobre el que te encuentras no puede ser más grande que los dos pies que lo cubren. En definitiva,
que no hace falta que intentemos abarcar demasiadas cosas en la vida, porque al final tenemos unas fuerzas que, aunque sean muy grandes, no son ilimitadas. Por lo tanto, diríamos, partiendo de la tranquilidad, del goce de la vida, de la satisfacción en la vida que queremos llevar, pues no hace falta que exploremos excesivas cosas, porque con menos cosas también podemos ser extraordinariamente felices. También, por ejemplo, tiene otras frases en las que manifiesta a veces sus dudas sobre la realidad, sobre el mundo en general, y dice: no hablo como creo, no pienso como debería, y todo continúa en una oscuridad indefensa. En efecto, porque él ve las complejidades de la realidad, de la vida, las injusticias de la vida también, por supuesto, las analiza y las observa, y todo esto crea como una situación, diríamos, complicada, pero él reconoce que esta es la realidad y no hay soluciones a esta situación o para esta situación. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y hasta siempre.